Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este estudio bíblico de día miércoles por la noche, donde vamos a conversar en este estudio bíblico acerca de a qué familia pertenecemos nosotros, a qué familia perteneces tú. Ha sido una interrogante de siempre por el ser humano acerca de quién es Dios. Él ha sido descrito de todas las formas, desde una fuerza impersonal de vida hasta un benevolente, todopoderoso y personal creador. Ha sido llamado por muchos nombres, incluyendo, por ejemplo, Zeus, Júpiter, Brahma, Alá, Ra, Odín, Ashur, Izanagi, Viracocha, Ahura Mazda y Gran Espíritu, por nombrar unos pocos. Algunos lo han visto como la madre naturaleza o también la Pachamama y otros como Dios Padre. Pero preguntémonos quién es Él en realidad. ¿Quién dice ser Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y qué nos ha revelado Él acerca de sí mismo? Para empezar, cuando se refiere a sí mismo en términos paternales, siempre se refiere como el Padre. Nunca Él se ha referido a sí mismo como la Madre. En una escritura del Antiguo Testamento, en el Jeremías, en el capítulo 31, en el verso 9, Dios se llama a sí mismo un Padre para Israel. Y en una instancia, cuando sus hijos fueron particularmente irrespetuosos con Él, con Dios, les dijo en una escritura de Malaquías en el capítulo 1, en el verso 6, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Sus profetas del Antiguo Testamento lo reconocieron a él como un padre, diciendo, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 64, en el verso 8, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tus manos. Y en otro pasaje también del Antiguo Testamento, en Malaquías, en el capítulo 2, en el verso 10, el profeta dice, ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? Todas estas escrituras las podemos comparar con otros textos que aparecen en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Salmos en el capítulo 89, en el verso 6, también en Jeremías en el capítulo 31, en el verso 9 que ya vimos, y en Isaías en los capítulos 9, en el verso 6, y también en el capítulo 63, en el verso 16. Pero debemos dejar en claro que en todas estas escrituras ni una sola vez Dios se refiere a sí mismo como madre. Y ni una sola vez es llamado de esa forma por los profetas a quienes él habló. Llamar, por ejemplo, a Dios como madre naturaleza o la Pachamama es comparable con llamar a nuestro padre físico, nuestro padre terrenal, como mamá. En la actualidad, en nuestra sociedad, la mayoría de las personas tienen sus propias opiniones acerca de un ser supremo. Pero, ¿de dónde o cómo se originan estas diferentes opiniones de las personas? Y vamos a ver que muchas de ellas son sencillamente razonamientos personales, de cómo la gente intuye o percibe a Dios. Y esto ha traído como consecuencia, como resultado, que el término Dios ha venido a abarcar una gran variedad de significados, muchos de los cuales son totalmente ajenos a la Biblia.
Entonces, ¿cómo se revela el Dios creador al hombre? El modo primordial y principal por el cual Dios se revela al hombre es por medio de su palabra escrita, la Biblia. La Biblia es un libro acerca de Dios, acerca de su relación con los seres humanos, acerca de su relación con la humanidad. Las Escrituras contienen una larga historia de cómo Dios se ha revelado a sí mismo al hombre. Desde Adán hasta el profeta Moisés, y luego a los apóstoles y a toda la iglesia primitiva. Contrario a lo que suponen muchas personas, la Biblia nos presenta un cuadro muy claro y categórico acerca de quién es y qué es Dios. Este asombroso libro de la Biblia nos revela cómo es Él, lo que ha hecho y lo que Él espera de cada uno de nosotros. Nos hace saber por qué existimos y nos revela su plan para su creación, que muy pocos actualmente parecen entender. Este libro, que de hecho es un manual de instrucciones básicas, es esencialmente diferente de cualquier otra clase de información, de cualquier otra clase de fuente de información. Es un libro verdaderamente único, porque lleva impresa en su texto, en muchos aspectos, la firma misma del Dios omnipotente, del Dios creador. Por ejemplo, podemos citar una escritura del Antiguo Testamento en Isaías, en el capítulo 46, en los versículos 9 y 10, el Creador nos dice: yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Vemos entonces que en las Escrituras Dios claramente nos dice que es el único, que no solo puede predecir el futuro, sino también puede hacer que se cumpla. Este es un gran testimonio acerca de este gran Dios de la Biblia. Pero aún siendo tan grandioso como es, Dios no es inalcanzable para el ser humano. Nosotros podemos acercarnos a Él, podemos llegar a conocer a este magnífico ser divino, creador, omnipotente y todopoderoso. Una escritura, la señora Karen Armstrong, en un libro editado en el año 1992 llamado Historia de Dios, escribió: a lo largo de la historia, hombres y mujeres han advertido una dimensión del espíritu que parece sobrepasar el mundo terrestre. En verdad, ser capaz de percibir conceptos que en ese sentido la trascienden es una particularidad fascinante de la mente humana, de esta mente con la cual Dios nos creó. Lo que ella manifestó, lo que esta escritora manifestó, fue nuestro natural anhelo por conocer y por entender cosas que van más allá de nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, queremos saber por qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestra existencia y si hay alguna fuerza superior que obra en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Inspirada por el Espíritu Santo, la Biblia misma nos da la clave para que conozcamos a Dios. En una escritura del Nuevo Testamento, en 1 Corintios, en el capítulo 2, en los versículos 9 al 10, el apóstol Pablo dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo
de Dios. Entonces necesitamos saber, por medio de las inspiradas escrituras, quién es Dios, cómo se nos revela y cómo se relaciona con nosotros. Necesitamos entender la naturaleza misma de nuestro Hacedor. Como conocer, como dijera en alguna ocasión el físico Albert Einstein, la mente de Dios. Conocer la mente de Dios. Y en pocas palabras, este es el propósito de este estudio bíblico, de que nosotros, como seres humanos limitados, podamos entender y conocer la mente de Dios. Al respecto tenemos algunas publicaciones que podemos ofrecerles. Ustedes pueden solicitarlas a nuestra casilla de correos electrónicos. Por ejemplo, hay una literatura, folleto, ¿quién es Dios?, donde se analiza la naturaleza de Dios a través de las Escrituras. También tenemos otro folleto, el supremo interrogante, ¿existe Dios? Es un folleto muy indicado y apropiado para estos tiempos, para esta sociedad actual, contemporánea, en la que Dios no forma parte de la vida del ser humano. También tenemos otro folleto que puede llegar a interesarles y también ser muy novedoso, creación o evolución, ¿importa lo que creamos? Estos folletos, que son gratuitos, y puede solicitarnos a nuestra casilla de correos electrónicos, puede entrar en www.ucg.org español. También puede solicitar nuestras revistas en www.lasnoticias.org. Nuestro teléfono 22 84 89 504 puede solicitar estos folletos gratuitamente, en los que vamos a analizar y profundizar en el tema de la existencia de Dios. Continuemos con la reflexión de esta noche. La humanidad nunca había necesitado tan urgentemente el verdadero conocimiento acerca de Dios. Alguien describió nuestro mundo como un lugar lleno de almas desorientadas, hombres y mujeres agotados, a la deriva, buscando desesperadamente una esperanza. Las noticias en televisión nos dejan muchas veces sin esperanza. Nuestro Creador quiere que lo entendamos mucho mejor, de manera que podamos tener esperanza y confianza en la veracidad de las Sagradas Escrituras, en la que Dios nos describe su plan, su maravilloso plan y su propósito para toda la humanidad, para usted, para nosotros. Y empecemos este estudio entonces repasando algunos pasajes de las Sagradas Escrituras que revelan la gloria y la magnificencia de Dios, y esto nos permitirá tener la actitud y el enfoque correctos para poder comprender la majestuosa naturaleza de nuestro Creador. Comenzamos esta noche preguntándonos quién es Dios y podemos entonces dar una primera respuesta. Dios es el Padre. Dios el Padre. Él es el gobernante supremo del universo entero. Todo en los cielos y la tierra está sujeto a su autoridad, los universos completos. ¿Quién es entonces el Padre? Dios, el Padre, reiteramos, es el gobernante supremo del universo entero. En una escritura en Primera de Corintios, en el capítulo 15, en los versículos 27 al 28, se nos enseña que todo en los cielos y en la tierra está sujeto a su autoridad. En otra escritura, el apóstol Juan, en el capítulo 4, en el verso 24,
nos revela que Dios, que Él es espíritu y que posee inmortalidad, nos dice el apóstol Pablo en otra escritura, en 1 Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 16, que usted puede estudiar en su casa. Estas escrituras nos revelan que Dios el Padre tiene vida inherente en sí mismo. En el folleto Las creencias fundamentales de la Iglesia de Dios Unida, que también se encuentra disponible para usted y puede verlo en pantalla, se enseña en este folleto que nosotros como Iglesia creemos en un Dios, el Padre, quien existe eternamente, quien es espíritu, es un ser personal de suprema inteligencia, conocimiento, amor, justicia, poder y autoridad. Él, por medio de Jesucristo, es el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que en ellos hay. Él es la fuente de la vida y aquel para quien existe la vida humana. Creemos que Dios es el soberano del universo, que existe por sobre todas las cosas. Dios es espíritu, como vimos en esta escritura de Juan, en el capítulo 4, en el verso 24. Y que Él vive en una dimensión diferente de la de los seres humanos, que somos de carne y hueso. Por lo tanto, nuestro entendimiento y percepción de Dios están basados en la revelación que Dios nos ha hecho por medio de su palabra escrita, la Biblia. La Biblia entonces nos revela que Dios es el Padre y que Jesucristo es su Hijo. Su carácter es absolutamente justo y perfecto. Y Jesucristo nos dijo que debemos llegar a ser como Él. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 48, leemos: «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Más aún, Dios el Padre es la fuente de toda bendición. Un pasaje en Efesios, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, en los versículos 3 al 10, deja muy en claro esta verdad. Estos versículos nos muestran cómo el Padre está llevando a cabo su plan eterno para toda la humanidad. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, nos dice el versículo 9 de esta escritura, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Le sugerimos que usted estudie este pasaje, esta escritura, detenidamente. Incluso puede hacerlo en una o más traducciones modernas, así como también en la clásica traducción Reina Valera, revisión del año 1960. Es importante que usted pueda en la semana estudiar este pasaje de Efesios en el capítulo 1, en los versículos 3 al 10. Pero continuemos con la paternidad de Dios. La paternidad de Dios se extiende para alcanzar a todas las personas, a todos los seres humanos, a todos los creyentes, a todos los que creen en Él, sin distinción de ninguna clase, hombres y mujeres. Pero que tienen una característica especial. Ellos le han aceptado como soberano, como Salvador, y que han sido adoptados como hijos de Dios. Porque Dios entra en una relación filial de padre a hijo con toda persona creyente. Entonces, cuando nosotros recibimos a su Hijo Cristo, a su Hijo Jesucristo, cuando lo aceptamos a Él, pasamos a formar parte de la familia de Dios en calidad de hijos. Si revisamos las Escrituras, que están divididas en dos secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos que en el Antiguo Testamento hay apenas 15 referencias a Dios como Padre. Esencialmente en forma colectiva y mayormente
como el Padre del pueblo de Israel. En cambio, en el Nuevo Testamento, con la aparición de su Hijo Jesucristo, Dios se revela como un Padre personal. Dios no solo es el Padre de todos, tal como lo expresa en Efesios, en el capítulo 4, en el verso 6, que leemos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Sino que además Dios es un Padre en forma individual y personal para mí, para usted y para nosotros. Si leemos las Escrituras, veremos que en ella Dios se revela bajo distintos roles, como Creador, como Redentor, como Salvador. Pero el rol que mejor le define es el de Padre. Dios es, por excelencia, nuestro Padre celestial. Y en su corazón está el ferviente y apasionado anhelo de que le conozcamos a Él como un Padre, como nuestro Padre personal. Esta palabra, Padre, que aparece unas 245 veces en el Nuevo Testamento, fue la palabra favorita de Jesucristo para referirse a Dios. En el Sermón del Monte, en su conocido sermón, Cristo la mencionó 14 veces y también utilizó este nombre para comenzar a orar. En Mateo capítulo 5, en el verso 7, donde está la oración clásica que enseñó a sus apóstoles y a nosotros. Vemos entonces que el propósito de Dios es revelarse, es revelar que no es solamente una fuerza trascendente en algún lugar del universo, sino más bien alguien mucho más cercano a nosotros. Es un Padre amoroso, es un Padre celestial y personal que está profundamente interesado en todos los detalles de nuestra vida, de su vida. ¿Qué significa la palabra Padre en el Nuevo Testamento? La palabra Padre se traduce del griego pater, es la palabra Strong número 3962, que significa nutridor, protector y sustentador. Esta palabra se utiliza en relación con aquellos que han nacido de nuevo en virtud de su fe en Cristo. Hay una escritura que refleja esto. Pasemos a Juan, al capítulo 1, en los versículos 12 y 13, donde leemos: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, a aquellos que han sido adoptados como hijos por Dios Padre, por medio de Jesucristo. Hay otra expresión que figura en el Nuevo Testamento que también se refiere a Dios como Padre. Es Abba Padre. Veamos una escritura, veamos en Mateo, en el capítulo 11, en el verso 27, donde Jesucristo nos revela: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesucristo usa más de 100 veces esa palabra en el Nuevo Testamento, Abba. Abba era la palabra familiar que los niños judíos empleaban para dirigirse a sus padres, y más o menos correspondería al papito en castellano actual.
antes de Jesucristo, nadie se había atrevido a llamar a Dios mi Padre. Jesús es el primero que se ha atrevido a dirigirse a Dios con este vocablo infantil y es una palabra rebosante de confianza. Abba, Padre, Papito. Jesús se dirige a Dios como un niño se puede dirigir a su padre, que le quiere, que le cuida. Esta palabra entonces comporta familiaridad y también implica confianza y seguridad. Una relación personal, una relación de mucha intimidad personal. Pero reflexionemos también, ¿es Dios el Padre de Jesucristo únicamente? En Juan, en el capítulo 20, en el verso 17, nos dice algo más. Jesús le dijo a María Magdalena: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por lo tanto, Dios no solamente es el Padre de Jesucristo, sino de todos los seres humanos, de toda la humanidad. Y debemos destacar que en este aspecto Jesús no anuncia al Dios oficial de los fariseos, lo que enseña en la parábola del fariseo y del publicano, ni al Dios de los sacerdotes del templo, que también lo enseña en otra parábola, en la parábola del buen samaritano, sino que anuncia a un Dios que es cercano, a un Dios que es familiar, a un Dios al que se puede acudir con la confianza de un niño. Es el Dios que nos sale al encuentro con amor incondicional y verdadero, el Dios que busca al pecador hasta dar con él, como un padre amoroso y cariñoso que recibe a su hijo en sus brazos y lo abraza. Ese padre cercano, amoroso, familiar y personal es el Dios, es el Padre que Jesús quiere revelarnos y darnos a conocer. Muchos creyentes no conocen plenamente entonces quién es el Padre Celestial. Tienen una información distorsionada de quién y cómo es Dios, sobre todo en este rol que hemos destacado en esta noche, en este rol de Padre. Veamos entonces qué requisito necesitamos para conocer a Dios como Padre, como un Padre. Primero, ya vimos en las Escrituras, el primero es conocer a Cristo, ya que Jesús es el revelador del Padre. Jesús es el revelador pleno de la paternidad de Dios. El núcleo central del mensaje de Jesús en las Escrituras consiste en la revelación del Padre. Conocemos a Dios como Padre porque Jesús nos lo revela y en virtud de la obra redentora de Jesucristo como Salvador del hombre. Veamos una escritura en Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6. Y Jesucristo dice: nadie viene al Padre sino por mí. Y más adelante en el versículo 9, en Juan, en el capítulo 14, en el versículo 9, Jesucristo vuelve a reiterar esta idea y dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en otra escritura, en Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 27, Jesucristo nuevamente dice: ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A Dios solo lo conocemos real y plenamente en Jesucristo, su Hijo. Otra escritura del Nuevo Testamento. Juan, capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le ha visto jamás.
el Hijo único que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Ya vimos entonces el primer requisito para conocer a Dios como Padre. Veamos el segundo requisito en las Escrituras para conocer a Dios como Padre, como un Padre personal. Amarle y recibir y experimentar su amor. La Biblia dice que Dios es amor. Toda la obra de Jesucristo arranca del amor del Padre. Un amor que comunica vida. En Juan, en una escritura muy conocida, Juan, en el capítulo 3, en el verso 16, se nos enseña, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en otra escritura, en primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 1, leemos, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces Dios nos ama, tanto que nos adopta como sus hijos. Él no quiere que seamos únicamente sus criaturas, su creación, sino que seamos sus hijos. Nuestra relación con Dios como Padre, entonces es una relación de amor. Así como Dios nos ama con prioridad sobre toda otra creación suya, y ha entregado tanto para expresarnos su amor y para hacernos accesible su amor, también Él quiere que le amemos incondicionalmente. Y esa es nuestra principal responsabilidad. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el principal mandamiento que nos enseñan las Escrituras? Mateo capítulo 22, verso 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pasemos ahora al tercer requisito para conocer a Dios como Padre. Ser guiados por su Espíritu. El Espíritu Santo hace la paternidad de Dios una realidad en nuestra experiencia como seres humanos, en nuestra experiencia diaria. El apóstol Pablo lo expresa muy bien en una escritura en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 16. Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como reflexionábamos al comienzo y veíamos que existía una dimensión especial en nuestra mente que buscaba más allá de lo físico, de lo que ven nuestros ojos, y que esa dimensión era encontrar y conocer la mente de Dios. La Escritura nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 6, el apóstol Pablo reitera, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, nuestro papito, con mucho amor, cariño y corazón. Cuarto requisito para conocer a Dios como Padre. La obediencia. Andar en obediencia a Dios. La gente rara vez equipara el amor a la obediencia, pero Jesús expresó su amor al Padre por medio de la obediencia. Esa misma clase de amor se requiere de todos los cristianos. Jesús dijo en Juan, en el capítulo 15, en el verso 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. También el apóstol Juan, que es conocido como el apóstol del amor, escribió en primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 3. En primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Pues
Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero nuestra conducta habitual nos lleva a salirnos de su obediencia. Entonces Dios nos disciplina, no como un castigo, sino como un acto de amor, porque no quiere que nos extraviemos. Dios disciplina a sus hijos, nos enseña el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en los versículos 5 a 10. Él no nos castiga por ira, sino con una amorosa corrección para nuestro bien. Esta disciplina es una evidencia de que somos en verdad sus hijos. Porque Dios nos ama a todos, a cada uno de nosotros, incondicionalmente, en forma incondicional. Nuestro Padre Celestial suple todas nuestras necesidades. La Biblia nos asegura que nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades, aún antes de que nosotros se las pidamos, y que Él las suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sus recursos son ilimitados y podemos tener la seguridad de que ninguna de nuestras necesidades dejará de ser satisfecha. Nuestro Padre promete que nunca nos desamparará y no nos dejará. Podemos leerlo en Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 5. Entonces podemos depender de Dios y entregarnos sin reservas a su fiel y amoroso cuidado. Y Dios, el Padre, nunca nos defraudará y nunca nos fallará. Cuando vivimos en su amor, todas nuestras necesidades, sean estas emocionales, físicas, psicológicas, son suplidas por Él. Solo Dios, nuestro Padre, puede tocar los más recónditos y profundos lugares de nuestros corazones, tal vez heridos en algún momento de nuestras vidas o desilusionados, para traer sanidad y consuelo a nuestras vidas. Entonces ha llegado el momento en que nos preguntemos, que usted se pregunte en su casa el día de hoy y reflexione, ¿a qué familia pertenece? ¿A qué familia perteneces tú? Hemos visto en las Escrituras que se nos revela a Dios como un Padre, que Dios constituye una familia que está compuesta por el Padre y el Hijo, con muchos posibles miembros de esa misma familia ahora aquí en la tierra. La Biblia en Efesios, en el capítulo 3, en el verso 15, nos habla de toda familia en los cielos y en la tierra. Hay una familia espiritual de la que Dios nos quiere hacer partícipe. Que Él quiere hacerte partícipe a ti. Y en la que Él es tu Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Reflexionemos. ¿Conoces tú a Dios como tu Padre? Y si no lo conoces, ¿deseas saber que Él está listo para adoptarte en su familia? Veamos una escritura en Gálatas, en el capítulo 13, en el verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo único que tenemos que hacer es confiar en su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador personal, como lo dice en Juan, en el capítulo 1, en el verso 12. A todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es nuestro gran, asombroso potencial humano de llegar a formar parte de la familia de Dios. Tenemos un folleto que se lo recomendamos y que usted puede solicitar gratuitamente a nuestros teléfonos, a nuestra casilla de correo electrónico. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia?
No se olvide de solicitarlo y leerlo, donde podrá ayudarle a comprender esta importante noticia que le estamos entregando, de que puede usted formar parte de la familia de Dios. Al terminar este estudio podemos reflexionar: ¿quién no ha conocido la mayor parte de la humanidad? ¿A quién no conoce la mayor parte de la humanidad? En Juan, en el capítulo 8, en el verso 19, se nos enseña. Ellas le dijeron a Jesucristo: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y en Juan, en el capítulo 17, en el verso 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Este desconocimiento por parte de la humanidad acerca de Dios es la razón por la que Pablo llamó a la civilización del hombre el presente siglo malo, en Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 4. Y el apóstol Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 19, dijo que el mundo entero está bajo el maligno, porque la humanidad ha sido cegada en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su plan para todos nosotros. Y el mundo sufre horriblemente como resultado de esto, una desastrosa consecuencia de esta falta de conocimiento acerca del Dios verdadero, de nuestro Padre. Sin embargo, viene un tiempo cuando este conocimiento será suplido por Dios. En Isaías, en el capítulo 11, en el verso 9, el profeta dice: la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Otro profeta, Habacuc, también reitera este pensamiento. La tierra será llena del conocimiento de Dios. Dios desea que lo conozcamos, para que aprendamos a confiar en Él y aprendamos a amarlo. Podemos aprender mucho acerca de Él por medio de los nombres que ha revelado a los seres humanos, con los cuales ha trabajado a lo largo de todas las edades. Estos nombres nos revelan que Dios tiene suprema inteligencia, poder, gloria y sabiduría, que en Él se resume toda la justicia, perfección y verdad, que posee los cielos y la tierra, y que es inmortal y digno de todo honor y de gloria. Dios es nuestro proveedor, es nuestro sanador, es nuestro escudo, nuestra defensa, nuestro consejero, nuestro maestro, nuestro legislador, nuestro juez, nuestra fortaleza y nuestra salvación. Él es fiel, misericordioso, generoso, paciente, tierno, justo y compasivo. Dios, como Padre, escucha nuestras oraciones y hace un pacto con nosotros. Es nuestro refugio en tiempos de dificultad y nos da conocimiento acerca de Él, acerca de sí mismo. Y quiere darnos inmortalidad para que podamos compartir la vida eterna con Él. Este deseo que el apóstol Pablo tenía para nosotros figura en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 17. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y con esta escritura vamos poniendo término al estudio bíblico de esta noche, en el cual hemos podido conocer a Dios como un Padre amoroso y celestial, y también
acerca de su maravilloso amor por nosotros. No olvide de solicitar nuestra revista, el último número correspondiente a julio y agosto. Ya está disponible para todos ustedes, pueden solicitarlo en nuestro teléfono 22 848 9504 y en la página www.lasbuenasnoticias.org. No se olvide de solicitarlo, trae noticias actuales relacionadas con nuestra situación contemporánea respecto de por qué nunca acaba el conflicto en el Medio Oriente y conflicto que se ha ido extendiendo a otros lugares en el mundo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por haberse conectado con nosotros en esta noche. Nos veremos entonces en un próximo estudio bíblico del miércoles por la noche. Buenas noches a todos ustedes.